Ok. Bueno, pueden tomar sus Biblias. Vamos a estar leyendo, vamos a estar tratando de estudiar lo que leímos hace poquito, Mateo 5, 38 al 48. Mateo 5, 38 al 48. No sé si recuerdan en dónde estamos específicamente. En el Sermón del Monte. Excelente, excelente. Mucha enseñanza en el Sermón del Monte. No sé si se recuerdan con qué empieza el Sermón del Monte. ¿Con qué inicia el Sermón del Monte? ¿Alguien sabe? Con las bienaventuranzas, correcto. ¿Y a qué me apuntaban las bienaventuranzas? Al corazón, al corazón. Debe haber un corazón transformado para vivir a la altura que me llama el Señor. Acá no es una cuestión de hacer, simplemente hacer como un legalismo, un moralismo, sino que para vivir yo tengo que antes ser. Yo necesito ser transformado para yo poder vivir estas verdades. Vamos a ver algo que creo que deja más en evidencia lo imposible que es vivir esto sin Cristo. Siempre todo lo que vamos a vivir es con Cristo. Recordemos que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él es el que hace que haya fruto en nosotros. Entonces, la enseñanza de hoy, yo la titulé, ahorita ya casi llega la presentación, amando con un amor celestial. Amando con un amor celestial. Entonces, no sé si han visto o les ha pasado, no creo que a todos nos ha pasado cuando nos hacen algo que no nos gusta, nuestra reacción natural es defendernos, es defender nuestro honor. Y eso aumenta exponencialmente cuando nos hacen algo que es injusto. Y no lo tomen a mal, eso es algo natural y no es algo pecaminoso. Mira, si me hacen algo injusto, yo voy a buscar defenderme. Está bien. En ocasiones, hay veces que el defenderse ha llegado hasta los golpes, ¿verdad? Tal vez no lo ideal. Y es que esto siempre ha existido, pero yo creo que en los tiempos en los que vivimos hoy en día es mucho mayor porque se ha dado un endiosamiento del yo, de que yo y mis derechos y yo soy el primero y yo soy el segundo y yo soy el tercero. Si a usted le hacen algo, estas son algunas frases, inmediatamente debe de buscar la manera de cómo vengarse. O a veces dicen, déjelo para después. De por sí la venganza es un plato que es mejor servido frío, ¿verdad? Esas son frases que escuchamos. Hoy en día la sociedad ha venido exponenciando lo que naturalmente ya hay en nuestros corazones. En nuestros corazones hay orgullo. Entonces, por eso es que reaccionamos así. Por eso vemos que hoy en día, yo les estoy diciendo, se exponencia el yo. Entonces, lo que estoy haciendo es elevar mi orgullo. Y si mi orgullo se eleva, entonces vamos a ver que hay problemas. Van a haber problemas. La enseñanza de hoy va totalmente en contra de nuestra naturaleza humana, que es pecaminosa, que está corrompida. Va totalmente en contra de lo que dice la sociedad. Hoy la idea quedará más clara que nunca de la necesidad de corazones transformados por Cristo si queremos imitarle y si queremos vivir cada vez más como nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Entonces Jesús continúa
aquí exponiéndole a sus discípulos principalmente, pero recordemos que no solo eran los discípulos, sino que habían otras personas alrededor que no necesariamente les seguían, pero que estaban escuchando atentamente al sermón del monte. Les continúa enseñando acerca del verdadero significado y espíritu de la ley. Continúa mostrando la interpretación tradicional versus la interpretación bíblica y correcta, la interpretación de Dios mismo. Continúa mostrando cómo las relaciones interpersonales son un medio vital mediante el cual somos sal y luz para que el reino de los cielos se vaya expandiendo en un mundo de oscuridad, en un reino de oscuridad, donde el príncipe de ese es Satanás. Pero Jesús no solo lo explicó, recordemos que Él lo vivió de una manera perfecta durante toda su vida acá en la tierra. Y es gracias a esa vida perfecta, gracias a su muerte y a su resurrección, que somos parte de su reino. Hemos entrado a través de esa puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Solo a través de Él podemos entrar al reino de los cielos. Nuestros corazones han sido transformados por el Rey, y es por esto por lo que día a día tenemos que imitarle, buscar imitarle bajo el poder del Espíritu Santo, quien da testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y le imitamos ¿cómo? Buscando la reconciliación con el prójimo, dejando el odio atrás, que fue lo primero que vimos acá. ¿Cómo otra manera de imitarle? Valorando que cada persona le pertenece al Señor, que cada persona tiene su imagen, y entonces por eso no busco adulterar con otras personas en mi corazón. ¿Cómo lo imito también? Por lo que vimos la semana pasada, hablando verdad en todo tiempo. Y entonces hoy cerraremos esta sección, o algunos le dicen perícopa, hablando del amor hacia nuestros enemigos. No es una sugerencia. Esto es un mandato, es algo que Dios nos manda a hacer. No es que, bueno, voy a ver si puedo. No, tiene que amar a su enemigo. Y esto es un mandato para todos nosotros, ciudadanos del reino. Todos los que hemos depositado nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, el primer punto que yo quise llamarle acá es: no retribuyamos mal con más mal. Está en los versículos 38 al 42. No retribuyamos mal con más mal. Ese es el título, amando con un amor celestial. Primer punto es: no retribuyamos mal con más mal. Entonces, nuevamente Jesús comienza a refutar lo dicho por los líderes religiosos. En este caso, en el versículo 38, que dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Entonces, en este caso comienza a exponer cómo se había tergiversado lo que se llama la ley del talión, ¿verdad? Expuesta en Éxodo 21, en Levítico 24, Deuteronomio 19. Levítico, por ejemplo, Levítico 21, 22 al 25, dice así: si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás, aquí empieza, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Entonces, el primer subpunto es la ley del talión, ¿verdad? Este subpunto tiene varios subpuntos. El primero es que la ley del talión, bueno, fue instituida por el Señor, pero la ley del talión lo que buscaba era proveer un castigo justo ante algún delito u ofensa. La ley del talión, por así decirlo, era la columna vertebral del sistema judicial en los tiempos de Israel, de cómo retribuir el castigo ante un delito, ante alguna falta. Lo segundo es que la ley del talión limitaba el grado de represalias. Entonces, como seres humanos tendemos siempre a sobrepasarnos cuando alguien nos hace algo. No es que lo voy a dejar a este nivel, yo busco lo peor.
porque me hicieron algo a mí o a algún allegado. Entonces, la ley lo que buscaba era limitar eso, limitaba el grado de represalias, que fuera justo. ¿Qué más hacía la ley? Hacía una evaluación, y la ley, era evaluada y había una sentencia por jueces. La ley del talión no se aplicaba libremente. No era, usted me hizo esto, yo voy a ir a hacer lo mismo. No, habían jueces que ellos eran los que dictaminaban que era la seriedad de la consecuencia por el delito cometido. Entonces, cuando había alguna transgresión a la ley, antes de ponerse en marcha cualquier castigo, debía llevarse ante los jueces, los cuales debían inquirir imparcialmente y tenían que emitir una sentencia. De hecho, que en ese tiempo, si uno lee en el Antiguo Testamento, existían ciudades de refugio. Ciudades de refugio porque en un momento, por ejemplo, una persona mataba a otra, antes de llegar a alguna sentencia debía haber un juicio. Y entonces la persona quedaba en una ciudad de refugio donde no le podían hacer nada, ¿verdad? Y por último, es que la ley del talión también obligaba a que en algún momento hubiera un vengador de la sangre, que era una persona que cuando ya después de haber una sentencia, de que esta persona es culpable, en este caso de muerte a otra persona, entonces había uno que aplicaba la ley, y en este caso era vida por vida. Esto era, como les digo, cuando ya se había confirmado la culpabilidad del ofensor. Entonces, la ley del talión nunca Dios la puso para que las personas buscaran vengarse con mis propias manos. Lo que me hizo yo me voy a ir a vengar. Eso nunca se había estipulado para esto, aunque el trato fuera totalmente injusto, pero Dios no la instauró para que yo pudiera tener venganza contra otra persona, porque como vemos en la palabra, dice el Señor, mía es la venganza, ¿verdad? Yo pagaré, dice el Señor. Entonces, lo que sucedía en los tiempos de Jesús era esto. Habían tomado esta ley del talión y entonces, bueno, si alguien te hace esto, usted puede y hacerle lo mismo. Porque usted tiene esa potestad, porque así lo dice, ojo por ojo, diente por diente. Entonces usted tiene la potestad de que si alguien comete algo contra usted, usted puede ir a tomar represalia. Usted mismo puede ir a hacerlo. La ley del talión, entonces, ¿qué es lo que ocasionaba en el corazón de las personas? El estar siempre a la defensiva. ¿Qué ocasionaba? Resentimiento, amargura y odio en el corazón de las personas, porque yo estaba alerta. ¿Quién me hace algo? Y ya yo voy a buscar cómo tomar represalia ante lo que me han hecho. De hecho, si uno entiende bien la ley del talión, como el Señor la dio en un inicio, los subpuntos que leímos, lo dio buscando cuidar el corazón de las personas, porque al final ellos no eran los que tenían que emitir juicio, sino que había un juez y después de eso había un vengador de la sangre. No era que yo lo podía hacer. El Señor, cuando da la ley, la da con un sentido y la da con sabiduría, porque Él todo lo que hace es sabio y es bueno, y la ley en sí no es mala, pero los hombres, como lo que hacemos, nuestro corazón engañoso y perverso, buscamos tergiversar esto. Entonces, para nosotros, incluso hoy en día, esto no está muy lejos. Yo no sé si han escuchado a alguien decir, me hizo esto, y es que la misma Biblia me dice, ojo por ojo, ¿verdad? La gente hoy en día lo siguen utilizando de la misma manera. Yo voy a tomar represalia porque la misma Biblia lo dice, ojo por ojo, pero omiten todo este contexto. Entonces, ¿qué vemos en el versículo 44? En el versículo 39, dice, pero yo os digo, y ahí viene el pero. Nuevamente Jesús va a contrastar con la tradición, lo que habían interpretado la tradición, y empieza a decir lo que realmente el Señor demanda de las personas. ¿Y qué es lo que Jesús comienza a decir o a enseñar?
Empieza a comenzar a enseñar cómo un ciudadano del reino de los cielos debe tratar a aquellos que nos ofenden, maltratan y oprimen aún injustamente. Entonces, el segundo, no sé si ya estamos bien ahí, es el trato hacia nuestros ofensores. Tal vez pueda retroceder un momentito. Vemos que el primero era la ley del talión y lo que realmente producía la ley del talión. No era yo podía tomar venganza, sino que había todo un proceso, que habían jueces y habían otros que podían hacer que hubiera justicia. Ahora Jesús nos dice, no es venganza mía para con cualquiera. Jesús entonces va ahora sí al punto número 2, ¿cómo debe ser nuestro trato hacia nuestros ofensores? Entonces Jesús nos muestra al final, dice, no, esto no es así. Lo que ellos les han enseñado a ustedes, al final lo que está ocasionando es amargura y odio en su corazón. Jesús nos muestra entonces con gran sabiduría el cómo afrontar ocasiones cuando hemos recibido un trato injusto. Entonces Jesús continúa ahí diciendo en el versículo 39, no resistáis al que es malo. Entonces, esa frase no significa, no deje que las personas hagan lo que quieran con usted. Eso no es lo que significa esa frase. Que el cristiano es débil, que el cristiano puede ser manipulado y el cristiano es alguien fácil de aprovecharse, porque usted, como dice aquí, no resista al que es malo. Y lastimosamente muchos creyentes sinceros han soportado todo tipo de abusos, porque lo que le dicen es, vea lo que dice ahí, no resista al que es malo. Y muchos creyentes incluso han llegado a ser cómplices de injusticias, porque dicen, es que no hay que resistir al que es malo. Entonces, hay cosas que se han cubierto a través del tiempo, porque la gente ve esto y no lo interpreta de la manera correcta. Jesús no fue cómplice de injusticias. Jesús, a pesar de que era manso y humilde, Jesús no era débil. Jesús no era débil en ningún momento. Cristo denunció la corrupción de los líderes religiosos y de los gobernantes. Él lo denunció. Él no era una persona derrotada, porque incluso cuando él iba para ser crucificado, él dice, nadie quita mi vida, nadie me la quita, sino que yo la pongo. Él no era nadie débil, era manso, pero él no era débil en ningún momento. Entonces, al final, la palabra que encontramos aquí cuando dice en el versículo 39, resistáis, esa palabra en griego es antistenai, y es un término que se utiliza en un contexto de guerra. Por ejemplo, si uno va en Efesios 6:13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa palabra resistir vuelve a salir ahí, esa palabra con contexto de guerra. Y la palabra lo que significa es estar en contra, resistirse, sublevarse. O sea que hay una insubordinación. Entonces podríamos decir que una mejor interpretación de la frase sería, no reacciones violentamente contra el malo. Cuando dice ahí, no resistáis al que es malo, no reacciones violentamente contra el malo. Entonces Jesús continúa diciendo, antes, o sea, en vez de reaccionar violentamente contra el ataque, reaccione de esta manera. Entonces comienza a decir, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entonces, la bofetada en los tiempos de Jesús, y traten tal vez de seguirme, porque hay cosas que tengo que explicar de cómo era en el tiempo de Jesús para poder entender bien el mensaje que él estaba diciendo. Entonces, traten de ir ahí conmigo. Entonces, la bofetada en el tiempo de Jesús era un signo de humillación, era un signo de desprecio hacia la otra persona. Una abofetada era mostrando de que la persona que yo estoy abofeteando es inferior a mí. Entonces
Entonces, por ejemplo, los amos abofeteaban a los subordinados, los esposos abofeteaban a las esposas o a sus hijos. Sí, eso ocurría, no está bien, ¿verdad? Los romanos, por ejemplo, a los judíos los abofeteaban. Y cuando se abofeteaba con el reverso de la mano, con esta parte de la mano, así, con la mano derecha. La mano izquierda no se utilizaba porque era para cosas impuras. Cosas impuras me refiero cuando van a hacer sus necesidades, utilizaban la mano izquierda. Entonces solo abofeteaban con el reverso de la mano derecha. Entonces, al volver la persona la otra mejilla, cuando la abofeteaban, lo que ocasionaba es que si la otra persona el ofensor le quería golpear, tenía que golpearlo de esta manera, no así, porque si lo golpeaba así, entonces lo que eso hacía es que la otra persona ya tenía, por así decirlo, el mismo estatus. Cuando en ese tiempo alguien se agarraba a golpes, es porque tenían un mismo nivel. Entonces, si él le quería pegar así, ya estaba diciendo, ok, al que yo estaba menospreciando, ahora yo lo estoy estimando que está a mi mismo nivel. Y por eso quiero golpear a la persona. Entonces, pero también si la persona entonces no lo quería golpear, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Le estaba reconociendo su dignidad. Entonces, cuando la persona era bofeteada y ponía la otra mejilla, lo que estaba diciendo es, si usted me quiere golpear, me va a reconocer como un igual. Si usted me quiere abofetear así, va a quedar usted en ridículo, ¿verdad? Y si usted no me golpea, entonces está reconociendo mi dignidad. Entonces, el volver la mejilla hacia el otro lado hacía que el ofensor perdiera su capacidad para humillar, todo sin utilizar la violencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice el versículo 40? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces, igualmente en ese tiempo, la túnica era por así decirlo, lo que se ponía en el interior. Encima de la túnica estaba la capa. Entonces, esto sucedía muchas veces cuando una persona era llevada a un tribunal. En ese tiempo había muchos campesinos, entonces ellos a la hora de pedir un préstamo eran tan pobres que utilizaban su propia ropa, como esa hipoteca, por así decirlo, para sacar un préstamo. Entonces, muchos utilizaban la ropa a la hora de pedir préstamos. Y en ese tiempo, los jueces no aplicaban lo que realmente decía la ley. La ley decía que a la puesta del sol debían devolver la prenda. Porque antes de todo, siempre está la dignidad de la persona. Y por eso el Señor lo había estipulado de esta manera. Entonces Jesús les dijo, cuando esto suceda, que quieran retenerle su túnica, entonces denle también la capa. ¿Y eso qué va a ocurrir? Sí, la persona iba a quedar en desnudez. Pero la desnudez era motivo de vergüenza, por supuesto, para el que quedaba desnudo, pero era motivo de mayor vergüenza para los que veían la desnudez. Porque eso era un tabú en ese tiempo de Jesús. El que veía la desnudez quedaba en muchísima más vergüenza. Entonces, el deudor que estaba queriendo ser o que lo querían humillar, llevaba hasta lo último las consecuencias, poniendo en evidencia la injusticia y el corazón codicioso y falto de misericordia de las personas. La desnudez mostraba la corrupción existente, pero a la vez al prestamista y al juez los hacía reflexionar sobre las consecuencias de un corazón duro. Al final esto lo que estaba queriendo exponer era la codicia, la avaricia que había, que no me importa la dignidad humana, simplemente yo quiero tener, en este caso, la túnica. Lo que Jesús está diciendo, dele la capa. Y eso entonces es una manera sin violencia de exponer la injusticia que existía en estos días.
Y después dice la siguiente en el versículo 42, al 41, perdón, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Entonces, los soldados romanos tenían el derecho a obligar, en este caso a los conquistados, a un judío, a que llevara su carga por 1 milla. Y esa carga era una mochila que pesaba entre 30 y 40 kilos. Entonces podía obligar en este caso a un judío a que la llevara por 1 milla, o sea, 1,5 kilómetros. Pero si el soldado lo obligaba a llevarlo más de 1 milla, estaba en peligro de sufrir una fuerte sanción, porque había un doble objetivo de los romanos para evitar que lo llevara más de 1 milla. Porque si lo llevaba 1 milla extra, peligraba de que las personas se comenzaran a rebelar al ver los abusos existentes. Y otra cosa por lo cual ellos lo hacían es que esto hacía que las personas continuaran ayudando a la movilización del ejército romano. Entonces había un doble objetivo, bueno, para que ellos sigan ayudándonos a llevar y para que no haya una revuelta. Entonces, si alguien buscaba ir a la 2 milla, ponían aprietos legales al soldado, pero también lo colocaban en una situación donde no sabría qué hacer, porque vería a alguien que dice, yo voy a ir otra milla, pero no lo hace enojadamente, sino que lo hace con amabilidad. Yo voy 1 milla extra, pero no lo hace con un corazón de resentimiento, de enojo. Entonces la reacción del oprimido pone en una situación al soldado donde piensa en la injusticia de sus prácticas y de sus actitudes. Y estas cosas uno dice, bueno, pero esto claramente era en el tiempo de Jesús. Si ahora yo le pongo la mejilla a otra persona, a él no le va a importar de que sea un igual, es una cuestión diferente, ¿verdad? Yo le estoy explicando lo que significaba en ese contexto. Pero, por ejemplo, en un tiempo más hacia acá, hubo un momento donde un grupo de campesinos en los 70s en Brasil estaban luchando por una expropiación ilegal. Entonces, algunos de ellos fueron arrestados por protestar. Entonces, ¿qué hicieron los demás campesinos? Cientos de campesinos fueron por voluntad propia y dijeron, métanos a la cárcel a nosotros también. Entonces el juez, al ver tanta gente, simplemente dijo, no, todos van para la casa, incluso los que habían sido apresados. Eso es una manera de oponerse no violentamente, pero el mayor ejemplo de esto siempre es y siempre lo será Cristo. Porque sí, Cristo en un momento permitió humillaciones, hubo juicios ilegales, pero porque su objetivo era mucho más alto. La cruz en ese tiempo era un símbolo de humillación, era un símbolo de derrota, pero Jesús convierte la cruz en un símbolo de victoria y en un símbolo de esperanza. ¿Ves? Entonces, cuando lo que sucedía de volver la mejilla, de ir a la 2 milla, de dejar la túnica, Jesús lo exponencia completamente. Y un símbolo de derrota, ahora es un símbolo de victoria. Ahora vemos gente llevando la cruz, y cuando se ve la cruz, bueno, Cristo venció la muerte, y Cristo venció el pecado, y Cristo venció todo esto. En ese tiempo, eso era una locura, ¿verdad? Pero vea cómo a través del tiempo esto ha cambiado, porque ese es el poder que tiene Cristo. Jesús trajo abajo el sistema de este mundo con sus palabras y su ejemplo, su sacrificio, porque al final nos apunta a ver a que la imagen de Dios en todas las personas, incluyéndonos, vale y tiene mucho valor, porque estamos hechos a la imagen del Dios vivo. Entonces seguimos ahí en el verso 42. Vemos el ejemplo de alguien que necesita un préstamo y pide, y ese pide es suplica. Y es que en el tiempo de Jesús había muchísima pobreza. Yo le dije que había muchos campesinos, aproximadamente era como el 90% de la población, y existían sistemas en los cuales ellos tenían que siempre dar dinero. Por ejemplo, estaban los impuestos romanos, estaban los diezmos y ofrendas del templo, que eran de fijo. Si uno no daba eso,
simplemente lo excomulgaban, por así decirlo, de la sinagoga, y estaban algunos tributos locales, por ejemplo, a Herodes y algunas élites. Entonces la situación de pobreza era bastante grande, y cuando alguien podía, era porque realmente era un tema de supervivencia, y al final era un tema de supervivencia de los dos lados, porque llegaba el que necesitaba, pero al que le pedía también era pobre. Entonces, había una limosna obligatoria, pero esa limosna muchas veces estaba condicionada en que si los líderes religiosos veían que la persona tenía la conducta que ellos creían, si se sometía a lo que ellos decían, y al final esas limosnas no eran permanentes para una persona. Entonces, las personas realmente andaban pidiendo, y muchas veces mucha gente que sí podía prestar daba, pero para que la persona al final me diera sus pertenencias, lo dejaba en una posición vulnerable y al final yo tomaba las pertenencias de esa persona. Y parte de esa práctica era: no le voy a prestar cerca del año sabático, porque entonces, mira, ya viene el año sabático y entonces esa deuda va a quedar perdonada, como vemos en el Antiguo Testamento. Entonces la gente perdió el objetivo, perdió el rumbo. En Deuteronomio 15, del 7 al 11, habla del no endurecer el corazón para con aquellos necesitados, más bien habla de abrir la mano. El texto al final me lleva a tener una completa confianza en la providencia del Señor, en el no afanarme, en el no aferrarme, en no escudarme en el sistema. No, es que ya damos una limosna. No, usted simplemente dé, sino más bien, no solo dé, sino dé con corazón de amor y gozo, sabiendo que al final el Señor le va a proveer. Entonces, cuando Jesús dice aquí, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Él sabía que existía pobreza, pero él simplemente decía: délo y confía en la providencia del Señor. Entonces, esto al final vemos estos ejemplos que da Jesús acá y nos llevan a ver el trato que debemos tener hacia nuestros ofensores. Ese trato, uno, que debemos tener es no pagar con la misma moneda. Entonces Jesús nos apunta a que cuando somos tratados injustamente, no simplemente debemos hacer lo mismo en retorno, sino buscar actuar con sabiduría. Él quiere que nuestra respuesta sea que una respuesta que no alimente más la injusticia, sino que deje relucir la necesidad de justicia. Él quiere que nuestra respuesta no sea acorde a lo que espera este mundo, sino a lo que espera nuestro Señor. El número 2 dice: resistir sin violencia o malicia. Somos llamados los ciudadanos del reino, los que somos salvos, a no responder con la misma violencia con la que nos atacan. Somos llamados a no responder con una intención oculta y dañina para con los demás, aunque así sea el trato de ellos. No somos llamados a resistir de la misma manera. El número 3, aquí hay una actitud mansa en todo tiempo. Jesús no está promoviendo que en casos de injusticia, donde podamos hacer algo al respecto, no lo hagamos. No, y que somos una bolsa de boxeo. Él no está hablando de esto. Él dice que tenemos que actuar con sabiduría, sí, para evitar el abuso constante, por supuesto. Pero incluso en medio de esta respuesta de Jesús, el punto de Jesús no es, ve a ver qué respuesta se saca. No, el punto de Jesús, o lo que él quiere resaltar, es la mansedumbre que debe de existir en esa respuesta. Mansedumbre es que aunque yo tengo la oportunidad, el poder de actuar de cierta manera, yo no voy a actuar de esa manera, porque mi objetivo es estar en paz con todos. Ese es mi objetivo. Y en este caso, que las ofensas cesen, que nuestra respuesta no esté permeada por odio y amargura, sino por amor al prójimo.
Eso debe ser nuestro enfoque, que nuestro enfoque no sea en cómo voy a responder, sino en cómo mi respuesta va a mostrar a Cristo y desarmar la violencia o malicia ya existente. Ese debe ser nuestro enfoque. No es como, ay, voy a idear qué respuesta. No, mi enfoque es al final mostrar a Cristo, desarmar la violencia o malicia existente y hacerlo. Si alguien me da mal, yo responder con bien. Y reconozcamos al final la imagen que Dios ha puesto en todos y honremos esto, porque al final amamos al Señor y amamos su creación, a pesar que parte de su creación hagan cosas injustas con nosotros. Pero nuestra mirada está en Cristo Jesús y está en Él. Y el número 4 dice, no endurecer mi corazón en la necesidad. Eso que dijo Jesús en el versículo 42, al que te pida, dale. Él no dijo, y usted vaya viendo a ver quién le ha hecho y quién no le ha hecho. No, Él le dice, no mire lo que le han hecho, sino mire que es el prójimo y necesita mi ayuda. Aún si tengo poco, con lo poco que tengo, le doy. Porque al final el Señor es dueño de todo, incluso de mis cosas. Y al final en Él está mi descanso. Entonces, en este punto, para resumir, no retribuimos mal con más mal, sino más bien tratamos de no pagar con la misma moneda a nuestros ofensores, resistiendo sin violencia o con alguna intención oculta y dañina. Vea que no es solo violencia, algo externo, sino que no hay un motivo oculto y dañino. Más bien buscamos tener una actitud mansa en todo tiempo. Incluso buscamos proveer si existe necesidad alguno. Y es que un corazón al final que no ha sido transformado por Cristo, esto le va a parecer como un absurdo. Esto es imposible. Al final yo estoy ahí y voy a hacer que la gente me vea como que soy un loco, como que yo de ahí al final no me interesa estar bien o no me interesa defenderme. Pero recordemos, una de las marcas de un corazón transformado, de un ciudadano del reino, es manso. Bienaventurado el manso, dice. Y cuando vemos en Mateo 11, 28 al 30, ¿qué es lo que dijo Jesús? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero se nos hace difícil el yugo y se nos hace pesada su carga. ¿Por qué? Porque lo estamos tratando de hacer con nuestras propias fuerzas. Y recordemos, como dice el título del mensaje, amando con un amor celestial. Esto no está en nosotros. Esto es algo que Él produce en nosotros. Él produce que seamos mansos y humildes. Él produce que al final nosotros busquemos, aún cuando estamos respondiendo, que en el proceso amemos a la otra persona. Y sí, es imposible humanamente, pero Él lo puede hacer y Él lo hizo. Entonces venga y descanse en Él, porque si Él dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga, recordemos que Él no habló mentira. Nosotros entonces es que no estamos creyendo su palabra. Su palabra es verdad. Su palabra es verdad. Lo que Él dice es verdad. Entonces, sí, su yugo es fácil y su carga es ligera, pero si yo descanso en Él, si yo descanso en el Señor. Entonces, este primer punto, yo sé, fue pesado, había que explicar muchas cosas, ¿verdad? Pero el punto es ese. Mira, incluso la misma respuesta sabia, el Señor la provee, pero el Señor quiere que mi mente esté enfocada en la otra persona, en que la otra persona tiene su imagen, en que yo debo amar a la otra persona porque Cristo me amó a mí. Cristo me amó a mí. Y eso me lleva al segundo punto, solo 2 puntos. Amemos a nuestros enemigos, versículos 43
al 48. Entonces, en la primera parte, la ley del talión y esta respuesta que debemos tener como creyentes, estaban siendo como una introducción para el corazón, creo, de estos 11 versículos. El corazón de estos 11 versículos es amar a nuestros enemigos, amar al prójimo, amar a todos, pero en este caso enfocado en nuestros enemigos. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? En el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa segunda parte no se encuentra en la ley, ¿verdad? No se encuentra en la ley. Levítico 19 al 18 apuntaba así, a amar al prójimo. Incluso si uno sigue leyendo más adelante ahí en Levítico 19, vemos que el extranjero también debía ser amado, como si fuera el prójimo. Entonces ellos simplemente, como dicen en inglés, tienen una frase que dice cherry pick, estaban simplemente escogiendo, y esto es lo que se acomoda a mi teología, y entonces yo debo amar al prójimo y aborrecer a mi enemigo. Pero Jesús dijo, no, esto no debe ser así. Jesús comienza a refutar esta enseñanza y a apuntar realmente lo que significaba. Incluso los romanos acusaban a los judíos de que los judíos aborrecían la raza humana. Todos los que no eran judíos los acusaban de que ellos lo aborrecían. Y prójimo para un judío era simplemente un judío, o aquel que se había hecho un judaizante, que se había convertido al judaísmo. Entonces, Jesús me lleva y rompe cualquier esquema que había en ese momento. Es algo completamente contracultural. Y lo que Jesús dijo acá dejó a la gente boquiabierta en ese momento. Tiene que ponerse en la mente de un judío que estaba en ese momento, en el primer siglo con Jesús, y todo lo que ellos habían aprendido de la tradición, para que llegue alguien y les diga una cosa completamente diferente. Entonces, el primer subpunto de este punto 2 es amor que ve más allá de la maldad. Y entonces, aquí es cuando me recuerda en el versículo 44, cuando él dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, y empieza a decir, esto me recordó a la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, porque el prójimo al final era cualquiera que es hecho a la imagen de Dios. Entonces Jesús dice aquí, amen a sus enemigos, amen a sus enemigos. Y entonces recordemos ese choque, pero a mí me habían dicho siempre de que yo debía amar al prójimo y aborrecer a mi enemigo. Y ahora él viene y dice, amen a sus enemigos. Y entonces, aquí lo que tenemos que pensar es que el que está hablando es aquel que había dado la ley a Moisés allá en el monte Sinaí. Este era el que estaba hablando aquí. Leemos al final del Sermón del Monte, en el capítulo 7, que la gente se admiraba porque no habían visto a alguien que hablara con tal autoridad. Y es que el Dios que habló con Moisés, el que le dijo estas cosas, estaba delante de ellos mostrándoles el corazón de sus perfectos mandamientos. Entonces vemos que dice amad, y ese amad habla de tener deseos benignos, compasivos para con los demás. No está hablando de tener una complacencia por el carácter de mi enemigo. O sea, no habla de que yo tengo que ir a abrazar y ser como mi mejor amigo. No, yo tener un corazón con deseos benignos y compasivos para con mi enemigo. Entonces, estamos hablando aquí de un amor sacrificial. Estamos hablando aquí de un amor que pasa por alto la maldad de la persona y busca el bien de esta persona. Y esto aquí es el amor ágape. Esto es amor ágape. Ese amor sería la raíz entonces para lo que dice el resto del versículo. Bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, en el hombre natural esto no existe, pero en el que ha sido transformado por Cristo Jesús, entonces la persona va a buscar bendecir a los que nos maldicen,
porque entendemos que al final nuestra lucha no es contra sangre y carne. Y al final entiendo que esa persona también necesita de Cristo, así como yo una vez necesité de Cristo. Entonces yo también, ¿qué voy a hacer? Hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Yo voy a buscar hacer el bien. Si me hacen el mal, hago el bien. Porque en mi mente, en mi corazón, está primero Cristo, y también yo veo por encima de su maldad y veo que hay un corazón que tiene necesidad de Cristo. Entonces yo digo, esta persona, y no lo veo no ver a las personas como que yo soy superior. No, somos todos iguales, hechos a la semejanza de Dios. Yo simplemente soy un pecador redimido. La otra persona es un pecador no redimido. Entonces yo busco y yo veo a la persona y digo, esta persona, yo estaba así en algún momento, necesita de Cristo. Sus actitudes, su manera de cómo me trata, su manera de cómo me habla, lo que me ha hecho, es una necesidad de Cristo. Esa persona necesita a Cristo. Si esa persona muere, va a una condenación eterna. No hay nada que él pueda hacer para salir de ahí. Y eso yo creo que un verdadero creyente no se lo desea a nadie. Porque uno entiende y uno dice, esto es lo peor de lo peor. Entonces, ese amar es la raíz de todo esto. Y es el que lo dijo, es aquel que lo vivió en carne propia. Ese amor fue el que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A los mismos que lo estaban clavando en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras calan fuerte si uno medita exactamente lo que es el Hijo de Dios. Ellos lo estaban clavando en su maldad, ellos lo odiaban, pero aún así Él clama al Padre y dice, perdónalos, perdónalos. No es que Dios nos lo dice y Dios, bueno, háganlo ustedes. No, Dios nos lo modeló, Dios lo modela, lo ha modelado desde el mismo Génesis. Lo ha modelado a través de toda la historia de redención, cuando el hombre le da la espalda, pero Dios siempre se acerca y nos busca. Lo vemos, el primer vestigio de su amor fue cuando cubrió de pieles a Adán y a Eva. Ahí ahí hubo un sacrificio, ¿para qué? Para que ellos pudieran ser vestidos, para que pudieran ser cubiertos. Y así lo vemos a través de toda la historia de la redención. Con Abraham simplemente, ¿qué era? Un idólatra. No le importaba el Dios vivo, pero el Dios vivo se acercó, lo buscó e hizo un pacto con él. Entonces estamos viendo que Dios nos lo ha modelado y lo modeló de la manera perfecta, humanándose a través de la persona de su Hijo y perdonando ahí en la cruz a los que estaban crucificándole. Entonces, hasta el último momento, hasta casi su último aliento, él que buscó el perdón de sus enemigos. Él los amó hasta el puro final. Él los amó. Y es por este amor que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, ahora vivimos a la justicia de Cristo, quien fue herido por nuestros pecados. Como vemos allá en Isaías 53, quien viendo nuestra rebeldía, nuestros escupitajos hacia Él, porque no nos importaba Cristo antes de llegar a Cristo, Él aún así vio todos esos deseos de nosotros en contra suya y decidió dar su vida por nosotros. Nosotros no éramos amigos, nosotros no éramos alguien neutro, nosotros éramos enemigos radicales del Dios vivo. Como vivíamos era algo completamente al deseo del Señor. Pero aún así el Señor decidió venir y morir por nosotros. Entonces el Señor dice estas cosas, pero porque Él mismo las vivió. Y si notan, amar, orar, hacer bien, bendecir, todo eso está en imperativo. Porque si estamos en Cristo Jesús, Él espera que nosotros lo vivamos. Él no lo espera. Él manda que vivamos. Porque como les dije al principio, estamos en la vid y Él hará que demos frutos. Entonces nosotros debemos creer la palabra del Señor. Es que no puedo. ¿Sí?
Bienvenido al club. Cuando yo estaba haciendo esta enseñanza, yo decía, Señor, es que es imposible. Pues yo sí, es que es imposible. Pero en Cristo Jesús, yo sí creo que es posible. Es posible. Y ahí es cuando realmente soy sal. Y no es una cuestión de la boca para afuera, es mi corazón. Yo sé realmente si amo o no a mis enemigos. Pero en Cristo Jesús, Él lo puede hacer. Nosotros estamos, recuerden, en santificación, cada vez siendo más como Cristo Jesús. Sí, tal vez hoy no lo esté logrando. Bueno, ore, humíllese delante del Señor. Señor, yo lo quiero hacer para glorificarte a ti, para que tú seas exaltado. Pero también para mostrarle a los demás quién es Cristo a través de mi vida. Eso es lo que debiéramos optar como creyentes. Entonces dice ahí en el versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Podría leerse para que podamos mostrar que somos hijos de Dios por el parecido que tenéis con Él. Muchos confiaban de que, mira, somos hijos de Dios porque somos descendientes de Abraham. Muchos en ese tiempo creían esto. Muchos creían, bueno, pero es que yo hago lo que me dicen los líderes religiosos. Yo he amado a mi prójimo y he aborrecido a mis enemigos. Pero entonces cuando Jesús dice aquí, para que seáis hijos de vuestro Padre, o sea, para que puedan mostrar que somos hijos de nuestro Padre. ¿Y cómo? Amando a nuestros enemigos. Entonces, esto pudo producir muchas dudas en los corazones de muchos que estaban ahí. De muchos que creían ser hijos de Dios porque eran descendientes de Abraham o porque hacían lo que tradicionalmente se hacía. Pero eso debió haber causado un menión, por así decirlo. Ay, porque recuerde que al principio él dijo que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. Entonces lo que él está diciendo, si somos hijos del Padre, vamos a actuar como el Padre. Vamos, ese va a ser nuestro fruto. Y entonces enseguida les da un ejemplo de cómo Dios ama a malos y buenos, justos e injustos, utilizando el sol y la lluvia. Y al final dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Muchos teólogos llaman esto la gracia común del Señor. Bueno, la gracia común, no va a haber gracia común si no hay amor de parte del Señor. Salmo 145, 15 al 16 dice, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Entonces, a pesar de la rebeldía humana, a pesar, Dios aún así decide bendecir indiscriminadamente. En este caso, hablando del sol y la lluvia. Pero hay más. Está el oxígeno, están los árboles, la sombra que da, están los frutos. Leía un comentario de que un rabino decía, un rabino judío, sí, es que mira, Dios no hace que llueva solo aquí y aquí no llueva, no, es que llueve parejo, hace sol parejo. Y eso no es producto de la naturaleza, de la madre naturaleza, no es que Dios así lo ha dicho. No importa que hayan justos e injustos, malos y buenos, eso es su amor, eso es su amor. Y Él, en su amor por la creación, decide ofrecer todas estas bendiciones a todos. No lo hace porque Dios dice, bueno, es que me toca hacerlo. No, para Dios no es una obligación que salga el sol y que llueva. Eso no es una obligación. Simplemente eso es muestra de su gracia. Simplemente hay un deseo genuino en Él de hacerle bien a todos. Sí, y eso incluye a los que son sus enemigos y que su ira está sobre ellos. Sí, porque los enemigos de Dios, dice que la ira de Dios está sobre ellos. Pero Dios no es como nosotros. Si yo estoy airado con alguien, yo no puedo amar a la persona. Pero Dios, en su grandeza y hay cosas que simplemente no comprendemos. Él, a pesar de que esté airado, aún así Él los ve su creación.
y le da el sol, la lluvia. Él aún así lo hace. Y eso lo que me hace a mí pensar y meditar es, Señor, yo no podría, pero tú sí puedes. Y tú eres tan santo y tan puro y ves tanta suciedad y aún así nos das sol, nos das lluvia y nos das todo. Entonces simplemente el Señor me está mostrando cómo Él, que está por sobre todos, Él aún así ama a su creación a pesar de quiénes somos nosotros. Él aún así hace estas cosas y lo demuestra con hechos. Lo demuestra con hechos. Cuando la gente dice, es que aquí estamos viviendo el infierno, es que usted no sabe. Aquí cada día que usted se levanta y tiene vida y que hay esperanza, eso en el infierno no va a haber. No va a haber esperanza. Ahí lo que va a haber es desesperanza, siglo tras siglo, tras siglo y tras siglo. Y estamos tan lejos del infierno, de ese lugar donde dice que es el lloro y crujir de dientes, donde no hay posibilidad alguna de salir. Estamos tan lejos, aquí tenemos tantas bendiciones, pero en nuestro corazón pecaminoso solo vemos lo que me falta, pero Dios nos da demasiado. Entonces, cuando amamos a nuestros enemigos, estamos mostrando el parecido con nuestro Padre. Estamos mostrando el carácter del verdadero Dios a otros. Recordemos que el fin no es yo lucir. El fin es que Cristo sea el que sea glorificado. El fin es que la gente pueda ver que el Padre que está en los cielos, qué bueno es este Señor. Porque si nosotros hacemos esto, imagínense nuestro Señor, que da sol y lluvia y da todo esto. Al final debemos buscar glorificarle y de esta manera saborizamos este mundo tan lleno de odio, tan lleno de resentimiento, tan lleno de venganza, tan lleno de amargura. Sí, es una paradoja esto, porque la gente habla de que, bueno, es que el amor, y se habla mucho del amor últimamente, pero el amor se vive tan poco. ¿Por qué? Porque estamos cada vez más separados de la fuente del amor. Eso es lo que sucede. Pero Él quiere que como ciudadanos del reino, saboricemos, seamos luz en este mundo de oscuridad. Y el último dice, amor que va más allá de mi comodidad. El versículo 46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos? Y él dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Entonces, Jesús lo que está diciendo ahí es, si aman a los que ustedes aman, ¿qué diferencia hay ahí? ¿Qué diferencia? Y da el ejemplo de los publicanos, porque los judíos los despreciaban porque los publicanos estaban llenos de avaricia. Ellos lo que querían era cada vez más. Los publicanos eran conocidos por extorsionar aún a los que son pobres. ¿Por qué? Porque ellos querían enriquecerse cada vez más. Entonces, los publicanos eran vistos a un nivel de las rameras en ese tiempo, y eso era el nivel prácticamente más bajo. Pero lo veían de esta manera por su corazón, por su dureza. Entonces Jesús dice, bueno, si ustedes aman como dice ahí si ustedes aman a los que los aman, ¿qué diferencia hay entre ustedes y un publicano? ¿Qué diferencia de alguien que su corazón está podrido porque su amor está en las riquezas, en el dinero? ¿Qué diferencia tenemos? ¿Qué diferencia tenemos? Y después cuando él dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ese saludar habla de un abrazo, no es como el saludo de acá. Cuando se saludaban es que se abrazaban. ¿Qué diferencia, verdad? ¿O qué hacéis más si saludáis solo a nuestros hermanos? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando hablaba aquí de gentiles, habla de paganos. Entonces él está diciendo, ¿cómo esto me diferencia de aquellos que no conocen al verdadero Dios? Jesús en estos dos versículos está diciendo, si aman a los que los aman a ustedes, ¿qué virtud hay allí? ¿Qué diferencia hay con el mundo allí?
¿Cómo eso me va a diferenciar de un publicano, de un pagano, que es de los peores hombres que habían para ellos en ese momento, si ellos hacen lo mismo? ¿Qué diferencia hay allí? ¿Qué diferencia si yo me llevo bien con la gente que me trata bien, pero con los que me hacen mal? No me hablen nada de esas personas. Esa persona, no, y a veces dice, no, yo no le odio a la persona, simplemente para mí no existe. Eso habla de que hay un odio en su corazón, simplemente no lo quiero admitir, pero Dios sabe, Él sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Él lo sabe. Entonces, Él termina ahí en el 48 y dice, sed, nuevamente, es un mandato, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ese perfecto habla de teleios. Dice, no es una perfección en un modo estricto de uno ser perfecto y nunca cometer ningún error, sino que habla de esa excelencia, de esa madurez que yo como creyente voy teniendo. Nos está apuntando a lo que dice 1 Pedro 1:15, sed santos porque yo soy santo. O sea, apartado, no ser igual que los de este mundo, porque eso es lo que significa principalmente la palabra santo, apartado. El Señor está en un lugar únicamente de Él. Él ahora nos ha hecho pueblo suyo, nos ha apartado, nos ha sacado de este mundo y nos ha puesto dentro del reino de su Hijo, quien es el Rey de reyes y Señor de señores. Y Él quiere que nosotros entonces seamos como nuestro Padre, que sale el sol sobre justos e injustos, que llueve sobre buenos y malos. Él quiere que seamos esto. Y entonces, cuando contemplamos esta lección, no solo es una lección retadora, sino imposible, como les dije, en ojos humanos. No está en nosotros amar a nuestros enemigos, no está en nosotros el buscar soluciones pacíficas y a la vez tener un corazón de amor para con mi ofensor. No está en nosotros el ver más allá de la infracción y ver la necesidad de Jesús que tiene la otra persona y que mis acciones lo puedan apuntar a Él. ¿Por qué? Porque la corrupción, la maldad que hay en nosotros es tal que hace que eso sea inalcanzable. Y por eso es por lo que debemos amar con un amor celestial. En todos los puntos que hemos visto del no odiar, del adulterio, etcétera, todos sabemos que son puntos que eso solo con Cristo lo podemos vivir. Pero creo que este punto es como un cierre, es un cierre. Todo lo anterior lo hacemos para amar al Señor y amar al prójimo. Pero este punto lo hace más evidente que es imposible sin el Señor, porque este punto toca mi orgullo, y más en el mundo en el que vivimos, toca mi orgullo, en un mundo de que yo soy el centro y que yo soy mi propio Dios, me toca mi orgullo, y eso no se lo digo solo a ustedes, a mí me toca el orgullo, pero Cristo vino a romper todo esquema humano. Cristo nos vino a mostrar el amor de Dios que fue tal que envió a su Hijo a morir por sus enemigos. Imaginémonos a alguien haciéndonos algo lo más bajo o totalmente despreciable que usted pueda pensar, ya sea nosotros o algún ser querido, y que nosotros decidamos pagar su condena, decidamos perdonarlo, decidamos amarlo. Bueno, Dios lo hizo, pero la diferencia es que nuestra transgresión es eternamente mucho mayor a lo peor que alguien nos puede hacer a nosotros. Entonces, aún así, nosotros, habiendo transgredido tan altamente al Señor, Él no solo nos da sol, agua, lluvia, etcétera, sino que nos dio a su Hijo para que nosotros pasemos de enemigos a hijos. Entonces, cuando una persona es realmente creyente, entiende que ni aún lo peor que alguien me haga va a ser ni el 1%
de todo lo que yo le he hecho al Señor y lo que el Señor me ha perdonado y me ha limpiado y me ama y me sigue amando porque estoy en Cristo Jesús. Que Dios me salvó aún sabiendo que yo pecaría y deshonraría su nombre aún siendo salvo. Él aún así me salvó. Entonces, ¿qué excusa tenemos para no amar a nuestros enemigos? ¿Qué excusa? Porque sería una excusa. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No hay excusa. Si decimos es que es una excusa. Porque tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos puede llevar a así vivir esto. Recordemos que verdadera sabiduría no es saber, es vivir. Es vivir. Entonces para el creyente, para cerrar, los que son creyentes, oremos para que Dios produzca un corazón cada vez más como el de Jesús y amemos a nuestros enemigos. Oremos para creer que esto puede ser realidad en nuestras vidas. Oremos para crecer día tras día y ser como nuestro Padre que está en los cielos. Oremos para que nuestros enemigos puedan ver a Cristo y puedan llegar a sus pies. Oremos por esto, pero no solo oremos, sí, seamos intencionales en orar, pero seamos intencionales en vivir también. Y para el no creyente, si usted no ha rendido su vida a Cristo, usted es un enemigo de Dios. Sé que la ira de Dios está sobre usted, y si usted muere en sus pecados siendo enemigo de Dios, la ira de Dios va a ser por la eternidad, en un infierno eterno. Pero Dios en su amor envió a su Hijo para que una vez que viviera perfectamente, fuera a la cruz, cargara por sus pecados, que el Padre lo castigara a Él por nosotros, muriendo, pero resucitó al tercer día. Venció el pecado, venció la muerte, venció a Satanás, nos dio vida eterna. Pasamos de ser enemigos, pasamos a ser amigos, de enemigos a ser hijos, de enemigos a coherederos. Entonces, si usted no ha llegado a los pies de Cristo, venga a Cristo y rinda su vida plenamente a Él, porque el Señor nos muestra con hechos lo que es amar a sus enemigos. Yo soy una prueba de eso. Todos los creyentes somos una prueba de eso. Y oremos para que veamos más allá de la ofensa. Oremos para que yo mengüe y que Cristo crezca, porque solo así es que vamos a amar a todos, a todas las personas. Entonces, oremos para concluir. Padre Celestial, gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, hoy, esto que vimos hoy es algo sumamente retador, como veíamos, algo imposible en nuestra mente, en nuestra carne, Señor, pero gloria a Dios por Cristo Jesús, porque Él lo hizo todo, Señor. Él venció este mundo. Dice que no temamos porque Él ha vencido este mundo, y parte de este mundo es este pecado de nosotros, de tener amargura, de tener resentimiento, de tener odio para con otras personas. Pero en Él, oh Padre, realmente podemos amar a nuestros enemigos. Tú sabes las situaciones que vivimos cada uno. Tú sabes, oh Padre Celestial, la necesidad que tenemos de Cristo, Señor, de la gracia de Él para vivir esto. Y yo te suplico que en el nombre de Jesús nos ayudes a ir a sus pies todos los días, a permanecer en Cristo, a poner nuestra mirada en Él, oh Padre Celestial, para que vayas transformando nuestros corazones, corazones tercos, corazones que no quieren, Señor, pero reconocemos que Cristo Jesús es mayor que nuestros deseos sucios y nuestros deseos de rebeldía, oh Padre Celestial, y queremos obedecerte y someternos porque somos ciudadanos de un reino celestial, que estamos de paso y queremos que la mayoría de personas vengan con nosotros y moren en la eternidad viendo a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquel que nos amó a nosotros siendo enemigos, aquel que nos ha dado entrada al reino celestial.
Oh Padre Celestial, te pido por estas cosas. Gracias por esta noche, gracias por cada uno de los que estamos acá. Bendice esta semana, bendice todo lo que hagamos. Ayúdanos a descansar en ti, en que eres un Dios soberano y todopoderoso. Para tu honra y gloria hacemos todas las cosas, oh Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.